incomodar poquito. ¿Por qué no se hacen más cerquita y nos hacemos más compactitos? Si me hacen ese favor. Pues buenas tardes, mi nombre es Milena Edith de Ábrego y yo tuve la hermosa oportunidad de hacer escuela en casa hace ya bastantitos añitos atrás. No saquemos cuentas, por favor, así estamos bien. Y hoy les puedo decir que mi esposo y yo estamos disfrutando del fruto de aquella siembra que se hizo en la vida de nuestros hijos. Actualmente, como decía Roy, mi esposo Luis Alberto Ábrego, que está aquí, y yo estamos pastoreando la iglesia Punto de Gracia en Monterrey. Dos de nuestros hijos con sus familias también están apoyándonos en varias actividades, principalmente en el pastorado. Y mi otra hija con su esposo también son pastores líderes en otra iglesia en Monterrey, pero más al ratito les voy a comentar acerca de ellos. Antes que nada, quiero darles las gracias por la confianza, por esta invitación, principalmente a Carla y a Ari, pero también a cada uno de los organizadores de este evento. En verdad yo creo que es un recurso muy hermoso que ustedes hicieron el esfuerzo en hacer, y yo creo que Dios se va a glorificar en cada detalle de este evento, así que muchas gracias. Y pues bueno, es un honor y un privilegio estar aquí entre ustedes frente a hombres y mujeres muy valientes, que al igual que mi esposo y yo decidimos ser obedientes al llamado de Dios para nuestra familia y que siguen luchando cada día contra corriente, contra la presión social, contra la frustración, contra el desánimo y muchas veces también con el agotamiento, pero al mismo tiempo estamos disfrutando de la cercanía con nuestros hijos, estamos viendo desarrollar dones, talentos, habilidades en ellos y disfrutando también su diversidad de temperamentos, ¿verdad? Que con esos a veces nos damos topes. Cada uno de ustedes, papás, son unos entrenadores para la vida. Yo creo que ustedes decidieron tomar este reto de escuela en casa porque tienen claro algo, platicábamos hace un momento. Tienen claro que hacer escuela en casa es una misión específica que Dios les dio para su vida familiar y que esto tiene un propósito aún mayor que ustedes mismos. Dios les siga dando a ustedes como padres la sabiduría, la gracia, una doble porción de paciencia y amor para esta labor, pero también a sus hijos, que les dé la disposición de aprender, también una doble porción de paciencia para con los papás, pero sobre todo el entendimiento de que hacer escuela en casa es un plan dentro del gran plan que Dios tiene para su vida. Y esto es muy importante, que tanto ustedes como ellos tengan esta convicción. Hoy en este evento estaré compartiendo en 2 sesiones. En esta estaré compartiendo acerca de algo de mi experiencia, cómo nosotros vivimos esto de escuela en casa, cómo Dios nos llevó, y también quiero platicarles acerca de cómo los sueños y las expectativas que nosotros como padres teníamos para nuestros hijos fueron amorosamente sustituidas por las expectativas y los sueños que Dios tenía para ellos. Y mañana estaré compartiendo con ustedes un tema que creo que es muy importante, que si yo hubiera tenido este recurso, yo creo que nos hubiéramos ahorrado muchos malos momentos, porque vamos a hablar acerca de los temperamentos de nuestros hijos y de los estilos de aprendizaje, que espero que sea un recurso que les sirva. Pero bueno, vamos a entrar en el tema. Hacer escuela en casa, en mi opinión, abarca 3 áreas o esferas. Debe de haber más, pero son las que yo visualicé
Esto que les voy a compartir es de nuestra experiencia, lo que nosotros aprendimos al hacer escuela en casa. Y una de ellas es la esfera familiar, y vamos a hablar un poquito acerca de crianza y de relaciones. La otra obviamente es la esfera académica y la otra es la esfera espiritual. Entonces vamos a empezar con la esfera familiar. Por ahí hay una presentación, muy bien, gracias. Escuela en casa equivale a estar con tus hijos 24/7, es decir, 365 días desde que amanece hasta que anochece, es decir, todos los días del infinito y más allá. Pero ¿saben algo? Yo quiero que ustedes puedan ver esto como una de las más grandiosas oportunidades y bendiciones que no todos los papás tienen. Es algo que debes de disfrutar y debes de agradecer, tener esta oportunidad de estar con tus hijos. Criar a nuestros hijos en la manera que Dios quiere que lo hagamos y establecer fuertes lazos familiares va a ser algo que va a impactar la vida de tus hijos de una manera que no tienes idea. Pero no solamente se va a quedar ahí, sino que también va a impactar a las futuras generaciones. Pero, ahí viene el pero, para lograrlo hay que pagar un precio muy alto, que no todos los padres están dispuestos a pagar. Hay un libro que se escribió hace muchos años por James Dobson que se llamaba Ser padres no es para cobardes, y es una verdad. Desgraciadamente no hay una escuela para padres. Normalmente nosotros criamos a nuestros hijos como fuimos nosotros criados, o al contrario, no queremos criar a nuestros hijos como nosotros fuimos criados. Pero Dios nos dio el manual perfecto para todo este proyecto llamado familia. Y ahí nosotros podemos encontrar las indicaciones, lo que Dios espera de nosotros, los roles, las responsabilidades tanto de esposo como esposa, como papá, como mamá y como hijos. Y si nosotros seguimos su dirección, los lineamientos que Él nos dejó, la verdad no hay margen de error, todo va a funcionar correctamente. Obviamente va a haber altibajos, pero debe de funcionar si nosotros seguimos su dirección. Y quiero darles un tip, un consejo para la crianza de sus hijos. Tus hijos se van a convertir en lo que tú eres. Los hijos ven, los hijos hacen. ¿Cómo te perciben tus hijos? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta, o mejor aún, le has hecho esa pregunta a cada uno de tus hijos? Yo les quiero compartir brevemente acerca de nuestra experiencia en casa. Por iniciativa de mi esposo, él nos convocaba a juntas familiares. Y estas juntas familiares, de repente andábamos todos haciendo ahí actividades y él decía, vénganse, vamos a tener una junta familiar. Y normalmente era, pues, si fuimos al cine y vimos una película, a él siempre le gustaba hacer pensar a los hijos, a ver, ¿qué les pareció la película? No, esto, lo otro, pero te fijaste en esto, te fijaste en lo otro, y siempre hacía eso. O hablábamos de algún plan que teníamos como familia, y la verdad para mí me emocionaba cuando decía, vamos a tener una junta familiar hasta cierto día. En ese día él le dijo, a ver, vamos a tener una junta familiar, dejen lo que están haciendo, quiero que vengan, tráiganse una libreta y una lápiz o una pluma, y quiero que por favor escriban las cosas en que les gustaría que su mamá y yo cambiáramos. Obviamente yo volteé a verlo y le dije, no, gracias por considerarme, pero no me esperaba esto, pero bueno. Ya se imaginarán los pergaminos que hicieron cada uno de nuestros hijos, ¿verdad?
Y pues la cosa no era saber, ay, a ver qué quieren que cambiemos. Sí, está bien que quieren que cambiemos en esto. No, había que hacer algo al respecto. Eso implicó hacer muchos cambios. Recuerdo dos de las cosas que mi esposo platica seguido. Mi hija mayor, Lena, le puso ahí que a ella le gustaría que alguna vez cuando ella entrara al cuarto lo viera, en lugar de ver un partido de fútbol, saquen los cascos papás, o el periódico, que estuviera leyendo la Biblia. Tómala, ¿verdad? Ahí va la primera. Y el otro hijo menor, Luis, le puso que le gustaría que cuando está viendo el fútbol y que cuando están a punto de meter un penalti y él llega con su carrito porque se le cayó una llantita, él apagara la televisión para que le ayudara a arreglar su carrito. ¿Y saben algo? Tuvimos que hacer esos cambios. Y esto no es algo que los papás estén dispuestos a hacer. ¿Por qué? Porque esto requiere de confrontar los problemas, de ver, de escuchar en qué cosas como papás pues no vamos muy bien en el trato o la relación que tenemos con nuestros hijos. Implica escuchar lo que no queremos escuchar, implica dejar de hacer lo que nos gusta hacer. Entonces no fue fácil. Y esto es, en verdad les digo, que si ustedes toman esta práctica seguida, esto va a impactar y va a marcar la vida de sus hijos. Y ¿saben algo? Ellos lo van a repetir también con sus familias. Así que el primer reto que se llevan es que vayan planeando sus juntas familiares, vayan proporcionándoles sus pergaminos a sus hijos. Veamos la pantalla. Seamos padres positivos, pacientes, atentos, conectados, celebradores auténticos, reconfortantes, sensatos, amorosos, perdonadores y humildes delante de Dios y de los demás. Como familia, enseñemos a sobrellevarnos y amarnos los unos a los otros como Dios espera que lo hagamos. Recuerden, tus hijos se convertirán en lo que tú eres. Otra de las esferas o áreas en la escuela en casa es el área, obviamente, el área académica. Y pues aquí tenemos la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos, transmitirles conocimientos, desarrollar habilidades, pero hay algo muy importante. Tenemos que hacerlo al paso que cada uno de nuestros hijos pueda hacerlo. Para eso, es por eso que mañana les voy a dar los recursos, porque es muy importante saber cómo aprenden tus hijos. No pueden todos aprender de una misma forma. Y tenemos que entender que nuestros hijos son diferentes, tienen necesidades diferentes y tienen también habilidades y destrezas diferentes. Así que este va a ser un recurso muy importante. Miren, algo que tenemos que lograr es que hacer que escuela en casa para nuestros hijos sea la más grandiosa de las experiencias de la vida. Que escuela en casa sea para disfrutarla, no para soportarla. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero también es una oportunidad a que como padres podamos aprender junto con nuestros hijos. En aquel tiempo, cuando mi esposo y yo empezamos con esto de escuela en casa, pues no había muchas opciones. Y recuerdo que en 2 ocasiones solamente fuimos a unas conferencias que se llamaban Hogares Educadores en Saltillo, y pues básicamente eran testimonios de los padres, de cómo educaban. Pero ahí había muchos testimonios de mamás que ni siquiera habían podido terminar la primaria. Entonces ellas iban aprendiendo junto con sus hijos y se iban graduando cada grado escolar con ellos. Entonces era muy bonito escuchar esos testimonios. Y otra cosa que hacían es que recuerdo, es que regalaban, creo que un libro, daban un regalo, y creo que estoy segura que era un libro, a la mamá que tenía más hijos. Pues obviamente
pues yo nunca me saqué ningún libro, ¿verdad? Porque las mamás que se sacaban esos regalos tenían 9 o 12 hijos. Pero lo más impresionante era que ellas llevaban a sus hijos a esas conferencias y ellos no se iban a ninguna actividad, se quedaban y estaban todos sentaditos pintando, coloreando. Digo, ¿estos de qué planeta son? Increíblemente bien portados esos niños. Entonces, esta es otra de las cosas que son unas ventajas dentro también de escuela en casa para ciertos papás. Así que, en mi opinión, el éxito o fracaso en cuanto a lo académico de escuela en casa también va a depender mucho del apoyo que se den mutuamente como papá y mamá. Entendemos perfectamente que los papás son los responsables de traer el sustento, que muchas veces ellos no tienen la oportunidad como nosotras, o en mi caso, de estar ahí con los hijos, pero yo les sugiero, les aconsejo que se den un momentito, que no sean ajenos a esta actividad. Recordemos, como les dije hace rato, esto es una misión que Dios les llamó a hacer como familia. Aunque sea que lleguen y le pregunten, hoy, ¿qué aprendiste? ¿Te ayudó a hacer algo? O ponerse de acuerdo con la mamá, mira, yo le enseño esto, tú le enseñas esto, cada quien, ¿verdad? Pero sí es importante que seamos parte ambos, que estemos de acuerdo. Y también, obviamente, ser disciplinados, tener estrategias y buscar la manera en que tus hijos pueden aprender con mayor eficacia, cada uno de tus hijos. Y otra cosa muy importante, Dios, al igual que a nosotros, nos ha dado dones y talentos. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos descubriéndolos y dándoles todas las herramientas que sean posibles. Tampoco vamos a hacer algo que no, pero si tu hijo sabes que tiene cierta habilidad, entonces busca maneras de desarrollar. ¿Qué sucede? Que muchas veces, como papás, y no me van a dejar mentir, tuvimos nosotros un sueño. No, pues queríamos ser patinadores, queríamos ser bailarinas de ballet, queríamos ser pintores o futbolistas, o etcétera. Pero no pudimos lograrlo. ¿Y qué queremos? Pues para eso tenemos hijos, para que ellos hagan lo que yo no pude. Pues no, no es así. Dios le dio a cada uno de tus hijos dones y talentos para sus propósitos, que en ocasiones a lo mejor serán los mismos que para ti, pero muchas veces no. Así que tenemos que descubrir cuáles son esos talentos, cuáles son esos dones y darle las herramientas. En nuestro caso nos pasó con mi hijo, con Luis Alberto. Nosotros estábamos aferrados a que el fútbol, que el béisbol, que la natación, que el básquetbol, hasta que ya nos dijo, papás, es que a mí me gusta la música, yo quiero una guitarra eléctrica. Bueno, ok, entonces nos olvidamos de todos los deportes y le compramos su guitarra eléctrica y ahorita pues él es músico y Dios lo usa en eso. Entonces tenemos que ser sensibles a lo que Dios les ha dado a cada uno de sus hijos y entonces ayudar a desarrollar. Y por último, y no menos importante, es la esfera espiritual. Si nosotros como familia creyentes en Cristo estamos conscientes de que escuela en casa es una misión específica que Dios te dio para tu familia, obviamente no podemos sacar a Dios de la jugada. Tenemos cada día dentro de nuestro plan darle ese lugar para ir conociendo más a Dios a través de su palabra, para tener conversaciones con Dios, y esto lo que va a lograr es que tengamos una estrecha relación con Dios y nuestra fe y confianza en Él se va a afirmar. Pero también la escuela en casa, el convivir diariamente con nuestros hijos en esta esfera espiritual, debe de ayudarnos tanto a padres como a hijos a ir moldeando nuestro carácter, a ir afirmando nuestras convicciones, a crecer en nuestra relación con Dios.
y que se cumpla ese plan específico que Él tiene para cada uno de nosotros. Y yo quiero decirte algo, una verdadera y auténtica relación con Dios se va a afirmar en la vida de tus hijos por tu ejemplo. ¿Cómo reaccionamos cada día a las interrupciones de la vida? Cuando te quedas sin trabajo, papá, cuando hay diferencias entre esposo y esposa o papá y mamá, cuando llega la enfermedad, cuando tenemos problemas con la familia o con la familia política, inclusive cuando hay problemas con alguien de la iglesia. ¿Cómo es nuestra reacción? En esas situaciones ellos van a aprender lo que es ser un verdadero hijo de Dios o no. Y quiero comentar algo con mucho cuidado. En estas situaciones que les comento de nuestra vida diaria y cómo reaccionamos como hijos de Dios, sus hijos van a aprender más que sentados en un devocional o haciendo un devocional. No malinterpreten, debemos tener devocionales, debemos pasar ese tiempo con Dios. Lo que trato de decir es que hay una línea muy delgadita, que si nosotros no detectamos a tiempo, puede ser causa de tener tristes consecuencias, tanto en la vida de nuestros hijos como en nuestra propia vida. No confundamos una vida religiosa con una o con tener una auténtica y sincera relación con Dios. Y aquí quiero comentarles rápidamente el testimonio de una joven, hija de pastores. En una ocasión ella se acercó conmigo, abrió su corazón y me dice: mis papás creen que yo estoy bien porque voy con ellos a la iglesia desde chiquita, pero la verdad es que yo ya no sé ni cómo orar. ¿De qué me sirve todo lo que aprendí de las historias bíblicas y de la Biblia si ahora mi vida está así? Yo quisiera que mis papás se interesaran en cómo me siento y otras situaciones más. Y es triste, y yo sé que ustedes conocen igual casos similares. Es triste que no nos demos cuenta de lo que pasa a nuestros hijos. Yo me acuerdo que le dije: mira, sé lo que sientes, sé lo que estás pasando, y lo único que puedo decirte es que tú necesitas a Jesús en tu vida, necesitas su ayuda. Él es el único que te va a poder ayudar a salir de cómo estabas. Ella, por su temperamento, acumulaba mucho todas las cosas hasta que ya explotó. Entonces la mandaron acá con una psiquiatra. Otro error. Otro error, no porque no le pueda ayudar al psiquiatra, sino porque era un problema de su corazón, de su relación con sus papás. Dice en Proverbios 4:23: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué les parece si cambiamos un poquito y decimos: sobre todas las cosas cuida el corazón de tus hijos, porque este determinará el rumbo de su vida? Si no quieres tener hijos que cuando lleguen a su adolescencia o su juventud y no quieran saber nada de Dios o de la iglesia, entonces tienes que asegurarte de que cada uno de tus hijos tenga una convicción de quién es Dios, de su necesidad de Dios en su vida y de lo que Dios hace y seguirá haciendo en él. Tenemos que pastorear su corazón, tenemos que escuchar el corazón de nuestros hijos. Nunca demos por sentado que nuestros hijos están bien porque nos acompañan a la iglesia o porque están en actividades, porque un día te vas a llevar la sorpresa de que en realidad no tenían ellos una convicción. Y también ten cuidado de que tú mismo
tengas una relación con Dios. A veces confundimos el activismo religioso con tener una relación con Dios. Y ustedes saben que no es así. Y se los digo porque yo lo viví. Estamos metidos en la iglesia, estamos en todas las actividades, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Realmente no tenemos una sincera relación con Dios. Recordemos que nuestro primer ministerio, nuestra primera iglesia es nuestro hogar. Y sus hijos, su familia tiene que saberlo. Ellos son su primer ministerio para que no sucedan las cosas como esta jovencita. Y ahí es uno de los muchos casos que hemos tenido oportunidad de darles consejería y no queremos que eso suceda con nuestros hijos. Seamos transparentes, de una misma cara. Así como nos comportamos con nuestros amigos, amigas en la iglesia, también lo seamos en nuestro hogar. Esto va a influir poderosamente en la vida de tus hijos, en cómo perciben a Dios y cómo es ser un verdadero hijo de Dios. Si nosotros les decimos no, si ellos observan y ven, no, pues mi papá y mi mamá se comportan así acá, pero en la iglesia son así, entonces así es la vida, doble cara, y no es así. Tenemos que ser transparentes y auténticos, que nuestros hijos vean que sí tenemos problemas, que hemos batallado, pero que no nos hemos rendido y que hemos seguido tratando de obedecer a Dios y cumplir con el pacto que hicimos con Él de mantener nuestro matrimonio o nuestro hogar. No pretendamos ser los supercristianos, que cuando vengan los problemas, las dificultades, como les decía, las interrupciones de la vida, ellos sepan que a quien acudimos, a quien pedimos la ayuda, de quien dependemos es de Dios. Yo les invito a que en verdad podamos dejar en nuestros hijos un legado de una sincera y auténtica relación con Dios. Entonces se va a poder cumplir este proverbio: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Esto es algo que mi esposo y yo creemos firmemente. Tenemos amigos, pastores inclusive, que no creen así. Sí, creemos que si nosotros en verdad instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios y nuestro ejemplo de papá y mamá imperfectos, pero que buscan con sinceridad seguir luchando y tratando de seguir obedeciendo a Dios, de que si fallamos nos pedimos perdón y seguimos adelante, sus hijos no tienen por qué alejarse nunca de Dios. Eso es nuestra experiencia y es lo que nosotros creemos y respetamos si alguien piensa de otra manera. Ahora quiero platicarles un poquito acerca de nuestra experiencia de educar en la casa. Este es nuestro testimonio. Hace muchos años atrás, fuimos a visitar a una familia, amigos de mi esposo, creyentes también en Cristo, y cuando estábamos ahí, este amigo empezó a platicarnos que sacaron a los hijos de la escuela y estaban haciendo escuela en casa, o educando. Ellos decían, estamos educando en casa. Y entonces le dice a mi esposo: brother, estoy orando para que ustedes también eduquen en casa. Y yo así como que de lejos le dije: está fanático. Yo a ellos los consideraba cristianos fanáticos extremistas. Entonces pasaron los años. Mi esposo en aquel tiempo tenía la suscripción del periódico El Norte, Gol. Sí. Él leía cada sección del periódico de principio, de la primera letra hasta la última letra. Él te podía decir cada día quién se había muerto, en qué funeraria va a estar, cuáles son los nombres de los familiares, el horario, todo. Yo nada más cogía la sección de espectáculos y la de, creo que se llamaba social.
y yo los hojeaba, realmente no era así como que leer mucho el periódico. En esa ocasión, en la plana de social, toda la primera plana hablaba de hogares educadores. Y yo empecé a leerlo y me llamó la atención. Para ese entonces, mi hija la mayor faltaba, miren, ya perdí la cuenta del tiempo, pero iba a entrar a secundaria, no sé si faltaba 1 o 2 años. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Fui muy emocionada con mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Cuando Lena entre a secundaria, yo le voy a dar clase aquí en casa. Y me fui con mi vecina, que también era una familia de creyentes, tenía 2 hijas, más o menos de la edad de mi hija, y fui y le platiqué muy emocionada a mi amiga. Y ella también como que se emocionó. De hecho, guardé la hoja, no sé si por ahí la debo de tener guardada, la doblé y la guardé, porque cuando ella saliera, iba a entrar a secundaria, yo le iba a dar clase. Pasó el tiempo y se estaba acercando el tiempo de que mi hija iba a estudiar, ya a terminar su secundaria, la primaria, y entonces yo empecé a pensar, me acordé lo que yo había dicho y dije, ay, yo dije que cuando saliera iba y que hiciera la secundaria, yo le iba a dar aquí escuela en casa y ahí tengo el recorte, pero no, sabrá Dios qué rollo será este de escuela en casa. Mi hija, yo había visto que en el transcurso de sus estudios, pues ella tenía capacidad, a mi manera de ver era inteligente, responsable. Entonces, de hecho ella es un clon mío. Entonces dije no, o sea, yo le voy a truncar su carrera exitosa de una gran empresaria, le voy a echar a perder su vida. Yo no pensaba más que en eso, no pensé todo lo demás de la presión social, de que vas a encontrar la corriente y toda la crítica que me esperaba. Para mí era, le voy a echar a perder su vida y su carrera exitosa como empresaria. Entonces, pues yo ya no dije nada, yo me quedé calladita y mi esposo también se acordó y me dice, oye, porque ya andábamos viendo lo de la escuela y todo eso para que entrara a la secundaria. Me dice, pues ¿qué no le ibas a dar tu escuela? Yo, dice, investiga, ¿no? A ver cómo está eso. Y yo, sí, yo lo checo, no te preocupes. Claro que me sordié, o sea, yo no quería eso, porque yo sabía que la mayor parte de esa responsabilidad iba a ser mía, ¿verdad? Entonces, bueno, resulta que esta amiga que les comento se fue a vivir a Villahermosa y me llama por teléfono y me dice, oye comadrita, me dice comadrita, oye comadrita, ¿te acuerdas de aquella vez que me dijiste de la escuela en la casa? Es que pues ya van a entrar a la secundaria, ¿me podrás investigar? Y yo, sí, claro que sí comadrita, yo te investigo. Primera llamada. Entonces, la única referencia que nosotros teníamos era un señor, un creyente que tenía un puesto de tacos, y cuando mi esposo y yo de repente íbamos ahí a echarnos unos taquitos, él siempre nos platicaba, no, pues es que ahora hicimos como iglesia esto, y luego íbamos otra vez y no, es que ahora como iglesia hicimos esto. Y la última era que habían sacado también a los hijos de las escuelas y estaban haciendo escuela en casa. Igualmente, o sea, yo seguía pensando, otros fanáticos. Entonces le dije a mi esposo, oye, pues es que la única referencia que tenemos son ellos, pues vamos a los puestos de tacos y nos echamos unos taquitos y platicamos con este señor. Llegamos ahí y entonces le decimos, oye, a ver, platícanos cómo está eso de escuela en el material, dónde lo compras o qué haces o qué. Porque miren, por mi temperamento, que mañana vamos a ver de eso, yo necesitaba tener algo seguro. Cuando yo empecé y lo de hogares educadores y todo eso, cuando supimos o que supe de esto de educar en casa,
no había como que algo muy firme, era como que un libro de aquí y otro por allá, y dije, ¿qué es esto? O sea, no, yo necesito, y aparte era maestra, ¿verdad? A mí yo necesito que me digan así, 1, 2, 3, entonces sí me meto, pero así no. Entonces nos dice, pues yo no sé qué quiera Dios con ustedes, pero el material que me llevan, que me traen de mi hija, normalmente me lo llevan a mi casa o a la iglesia, y me lo acaban de traer al puesto de tacos hace 5 minutos. Segunda llamada, segunda. Entonces tuve oportunidad de ver el material, me gustó mucho, estaba muy completo. De hecho, como yo había tenido la oportunidad de dar clases en kinder y en primaria, me pude dar cuenta que era más avanzado que en México, al menos en ese tiempo, el grado que ella me estaba enseñando, que él me estaba enseñando, y tenía sus libros, exámenes, guías, casi te decían, ahora dile al niño que coge el lápiz, así. Entonces es lo que yo necesitaba por mi forma de ser. Entonces, pues ya nos pasó los datos y pues le hablé a mi amiga, le pasé los datos. Esa misma semana que me habla mi amiga que vamos al puesto de tacos, nos llega, yo trabajaba en el Lawrence y tenía a mis hijos ahí. Cuando yo salgo de trabajar, pues le busqué una escuela a mis hijos más cerca de la casa. Esa misma semana nos llega una nota de la escuela donde nos dicen: estimados padres de familia, les pedimos por favor que les vayan buscando una escuela a sus hijos para el próximo año, porque este edificio va a ser derribado. Y yo, ay Señor, no tenías que ser tan drástico, o sea, tumbar una escuela para que yo pudiera entender que querías que hiciera escuela. Imagínate toda la gente que perdió su trabajo. A veces Dios tiene que llegar a ese punto para hacernos entender. Esa fue la tercera llamada. Y dijimos, mi esposo y yo, ya entendimos, Señor, ya entendimos, vamos a hacer escuela en casa. Y así fue como empezamos esta aventura de escuela en casa. Los obstáculos en el camino, nada más les platico así brevemente, obviamente como todos ustedes, pues era la presión social, la crítica de los amigos, de mismos cristianos amigos como yo lo fui de mis amigos, que les dije que eran unos fanáticos, igual recibimos nosotros esa crítica. Algunas veces que íbamos al otro lado, los oficiales nos preguntan, ¿y por qué sus hijos no están en la escuela? Lo bueno es que ellos están familiarizados con este asunto, entonces creo que no recuerdo que hayamos tenido algún problema con eso. En la marcha, como les digo, yo por mi temperamento sí soy persona disciplinada y ordenada, entonces yo sí tenía un horario para mis hijos, flexible, pero no rígido, pero nos levantábamos pues como a las 8, íbamos a caminar al parque, regresábamos, desayunábamos, nos arreglábamos y luego nos poníamos a trabajar. Y como decía mi hija en el testimonio, siempre les buscamos actividades extras para suplir pues lo que una escuela les da, como la actividad física y todas esas cosas. Las ventajas, pues obviamente convives más con tus hijos. Les comentaba hace un momento, podemos y tenemos la oportunidad de crear en ellos una convicción verdadera de quién es Dios, de una relación sincera con Dios. Y aquí hay un punto muy importante. Bueno, teníamos la oportunidad también de viajar mucho con mi esposo por su trabajo. Obviamente pues te ahorras colegiaturas, te ahorras gasolina, te ahorras tráfico, materiales excesivos, pero hay que tener cuidado porque si no tienes la motivación correcta, que la verdad yo creo que es un llamado especial de Dios, que no es para todos, si no lo entiendes te vas a frustrar. A mí me sucedió con amigas que les platicaba, te ahorras esto, no, les brillaron los ojitos y dónde, cómo y le hago, y sacaron a sus hijos de la escuela, pero yo le advertí, le dije, esto es un llamado de Dios, no es algo que quieran nada más por ahorrarte dinero, no es así. Pues lo hizo y pues no le funcionó
tuvo que regresar a los hijos a la escuela y a mí ya me andaba metiendo al bote, ¿verdad? Porque fue mi culpa, ¿no? Entonces hay que tener la motivación correcta. Cuando terminaron la secundaria, entraron a la preparatoria abierta de la UR y hallaron mucha gracia en la directora. Todos salieron con excelentes calificaciones, gracias a Dios. Y pues les presento ahora a Lena. Ella después de esto terminó, estudió diseño gráfico. Ella terminando nos dijo: yo quiero ir a estudiar para pastor, líder de alabanza en Portland Bible College, en Oregon. Y su papá le dijo: ok, sí está bien, pero quédate por lo menos un año aquí en casa, porque ya sabemos lo que puede suceder cuando los hijos salen de casa. Y exactamente eso fue lo que sucedió. Mi hija se fue a estudiar 2 años y allá conoció al que es su esposo. Entonces a los 21 años se casó ella. Lluvia, ella también estudió diplomados de fotografía en una escuela en línea de Londres. Después, no les voy a platicar la historia, pero de alguna manera Dios les dio una relación, cómo se conocieron, cómo se desarrolló la relación con su ahora esposo. Ella se casó a los 19 años y gracias a Dios, contra todo pronóstico, son un excelente matrimonio y Dios está usando mucho su vida juntos. Y Luis Alberto, pues él adquirió conocimientos de video, producción, estudió en Epicentro aquí, conoció a Paola también y se casaron hace 2 años, cumplieron 2 años en marzo. Entonces, los sueños y expectativas que Dios tenía para nuestros hijos rebasaron por mucho nuestros sueños y nuestras expectativas para ellos. Yo puedo ver ahora claramente que haber hecho escuela en casa era un plan dentro del gran plan que Dios tenía para nosotros y para nuestros hijos. Y quiero comentarles lo siguiente, y se los paso, como dicen por ahí, al costo. Cuando nuestros hijos eran pequeños, nosotros oramos por sus futuros esposos y esposas. Desde que ellos eran pequeños, nuestra oración era: Señor, para los esposos te pedimos que te amen, que amen a Dios, que te amen a ti y que sean trabajadores, nada más. Y te pedimos que también sus familias, porque te casas con la familia también, entonces pedíamos por ellos y por sus familias, que amaran a Dios, que sirvieran a Dios de una manera sincera. Igualmente por la esposa de mi hijo. Y quiero comentarles ahora como lo que Dios hizo, cómo Él nos respondió a nuestro deseo de nuestro corazón. Como les dije en un principio, Dios amorosamente sustituyó mi deseo, el deseo de mi esposo para ellos, y Él implantó su sueño en ellos, y nosotros fuimos sensibles como padres a ese llamado que Él tenía para ellos. Mi hija Milena Enoé, alias Lena, no sé si puedan pasarla para que salga ahí con su familia. No, todavía no, con la foto con la familia. Ella, Dios le dio talentos y dones también para la música. Estudió eso allá en Oregon. Como les decía hace ratito, ella es mi clon. Su esposo también fue educado o hizo escuela en casa. Los papás de Matt son misioneros en Camboya ya por muchos años. De hecho, a Matt le tocó vivir una temporada de su niñez, adolescencia en Camboya. Y ahorita ellos, él es pastor asociado junto con mi esposo en Punto de Gracia. Ella es líder pastor del grupo de alabanza. Están a cargo de los matrimonios jóvenes, tienen una pasión por el discipulado personal. Mis respetos, y ellos también son muy metódicos, viven para Dios. Él tiene su trabajo, pero sirve en gran parte de su tiempo a Dios en la iglesia. Edith Giovanni,
alias Lluvia. Ninguno de mis hijos ahorita se llama como es su verdadero nombre. Milena Enoé es Lena, Edith Giovanni es Lluvia, Luis Alberto es Luis. Ellos cambiaron sus nombres. Ella era el torbellino de nuestra casa. Ella fue la inquieta, yo digo, ella fue el niño de la casa. El abuelito, cuando íbamos llegando a visitarlos allá en Acapulco, decía, ya llegó la amenaza, le decía, la amenaza. Ella también, Dios le dio talentos musicales, le dio una linda voz también para cantar. Cuando ella se casa con Steven, se van a Ciudad Juárez. Y los papás de Steven son pastores de Comunidad Olivo, es una iglesia muy hermosa, una iglesia grande allá en Ciudad Juárez. Él apoyó y Lluvia por muchos años a los jóvenes ahí en esta iglesia, y él sintió que tenía que hacer algo por los jóvenes cristianos que creían que eran cristianos, pero realmente no tenían una relación sincera con Dios. Y ellos fueron fundadores de unas conferencias, un movimiento, no sé cómo llamarle, un ministerio que se llama Un Corazón. Algunos de ustedes lo han escuchado. Ellos fueron los fundadores. Cada año, creo que si no me equivoco, este va a ser el 8º año. Cada año ellos hacían un CD, una música que ellos mismos, letra y música, compusieron, entre ellos principalmente Steven y Lluvia, y mi hijo y la hermana de Steven. El año pasado ellos dejaron ya ese ministerio para regresar, bueno, para venirse aquí a Monterrey. Un Corazón sigue con la hermana de Steven, con Kim y su esposo, y como parte de la iglesia de ahí de Marcos Richards. Y ellos se vinieron acá a Monterrey. Ahorita ellos están como pastores líderes de Hillsong Monterrey. Hace 2 semanas, inició esta obra aquí. Se me olvidó comentarles algo importante, un detalle importante. En la relación de Elena y Matt, ellos los esposos de mis hijos de mis hijas y de mi hijo fueron sus primeros y únicos novios. Fue la primera relación noviazgo que tuvieron y con ellos se casaron. Y mi hija Elena, el primer beso se lo dio a su esposo en el altar, por convicción de ellos, nadie los obligó. Y por último, Luis Alberto, Luis, alias Luis, él era el que traía la paz cuando se desataba la guerra en mi casa. Cuando yo estaba esperándolo, como ya tenía Lluvia, y les acabo de comentar que Lluvia era el torbellino de la casa, cuando supimos que era niño y lo platicamos, ay, un niño, después de 2 niñas, me decían, uy, cuidado, los niños son bien tremendos. Y ya sabes, no siempre te empiezan a meter miedo porque van a ser niños, y a mí me asustaron. Dije, no, otro torbellino en mi casa, no. Entonces lloré y le dije, Señor, yo sé que es niño, pero te pido que por favor me des un niño noble y de buen corazón. Y tal como se lo pedí, así me lo dio Dios. Pero ¿saben algo? No era tanto porque yo se lo pidiera para mi beneficio. Ahora entiendo que Dios le dio esa forma de ser a mi hijo porque él tenía un llamado especial. Él tiene un corazón de pastor.